Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno que usted puede estar este día en la casa del Señor y podamos escuchar de su palabra y poder adorarle, alabarle y exaltar su nombre. Quiero pedirle que me acompañe a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y vamos a enfocarnos en los versículos 43 al 51. Primer capítulo del Evangelio de Juan, versículos 43 al 51. Dice la Escritura: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió en la ley, que Moisés escribió en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Señor, en esta tarde estamos ante tu palabra, ante tu voluntad, ante tus enseñanzas, Señor, y ante lo que tú quieres establecer en nuestros corazones y en nuestra vida. Yo solamente en esta hora, Señor, lo único que puedo hacer es hablar de lo que tú has inspirado en tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea quien hable a mis hermanos en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea, Señor, quien revele esta palabra y que pueda asentar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, tus principios eternos, para que en esta hora, Señor, podamos sembrar una buena semilla en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí, sabemos que tú nos has llamado y en esta hora, Señor, queremos seguirte. Pero queremos seguirte en obediencia y queremos seguirte, Señor, en enseñanza y queremos, Señor, seguirte para que literalmente la profundidad de la palabra cristiano esté en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tus palabras y por lo que hoy nos vas a decir. A través de Jesucristo oramos. Una de las más grandes daños o riesgos que puede tener el cristiano en su búsqueda de una vida santa es el terminar siendo religioso en vez de siendo espiritual. Y fíjese bien cómo le digo, en la búsqueda de una vida santa, en la búsqueda de agradar, en la búsqueda de estar, de caminar, de relacionarse, un riesgo que puede ser eminente es que en vez de tener y desarrollar una vida espiritual, generemos una vida de religiosidad. Hoy veremos, y veremos firmemente, que a pesar de tener las bases, y se puede caer en el error de ser religioso, de darle más importancia a lo que yo pienso, a mi forma de discernir la Escritura, a mi forma de ver, que lo que me esté revelando Dios en ese momento. Entonces, a veces generamos bases, pero las bases se vuelven más humanas y más religiosas que espirituales. Y entonces el creyente llega a tener el riesgo de
venir, hacer, deshacer, pero simplemente está basado en una religiosidad y no en una relación con Dios y un desarrollo de una vida espiritual. La religiosidad es frecuentemente confundida con la espiritualidad por el creyente que no tiene discernimiento. Podría pensar que estoy desarrollando una vida cristiana, podría imaginar que estoy desarrollando una vida espiritual, pero si no tengo un discernimiento correcto de la Escritura y si no tengo un discernimiento correcto de lo que Dios ha establecido en su palabra y no desarrollo una vida a través del Espíritu Santo que está en mí, de repente puedo caer en ese término de la religiosidad. Diría yo que este riesgo es el riesgo más eminente que existe en muchas iglesias evangélicas, que existe en muchos cristianos evangélicos y que es algo que está latente en la vida del creyente, y entonces cambiamos o pensamos o igualamos la religiosidad a la espiritualidad. Y entonces es importante tener un discernimiento espiritual para que usted pueda ver lo que realmente está desarrollando en su vida y hacia dónde está caminando. Porque entre estas dos palabritas de religiosidad y espiritualidad hay un abismo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. La primera, que es religiosidad, es humana. La otra, espiritualidad, es divina. La ley podría hacer a la gente religiosa, pero nunca, nunca, nunca espiritual. La ley te puede hacer religioso. El cumplir, el obedecer, te puede hacer religioso. Está bien, pero nunca te generará una vida espiritual. Sin embargo, esa ley te da la base para ir hacia una vida espiritual. Entonces, por tanto, como en algunas veces hemos comentado, es importante obedecer, es importante mirar la ley, las ordenanzas, pero no enfocarnos en ella. Y entonces cumplir y cumplir. Es importante desarrollar, lo más importante del creyente, diría yo, es desarrollar una vida espiritual. La religiosidad es tomada de las cosas externas. Se notan, por eso a muchos les parece correcto. Yo veo que usted es un cristiano devoto porque lo veo leer la Biblia, lo veo inclinarse a orar, lo veo. Pero es muy difícil tener un discernimiento espiritual en lo que yo pueda abrir mis ojos espirituales y ver la espiritualidad de una persona. Eso no se nota, pero eso sí se entiende y se sabe cada uno de nosotros que tanto ha desarrollado una vida espiritual. La espiritualidad es primordialmente una cuestión de corazón, ¿correcto? Esta tarde le voy a hablar de un tema que he denominado de la religiosidad a la espiritualidad, de la religiosidad a la espiritualidad. Y en este pasaje bíblico que leemos de Juan, en donde podemos ver, sí, de alguna forma en el capítulo 1, dice que Jesús inicia ahí su ministerio, está eligiendo a sus primeros discípulos. No tiene que hacer una lista y decir, tengo que viajar por todo el mundo para de dónde sacaré los 12. Los sacó de una región muy cercana. Los miró y fueron tomados. No tuvo que decir, bueno, a lo mejor unos en Japón, otros en China. ¿Dónde hay la mejor cultura? A lo mejor no. Él no tuvo que avanzar mucho. Los 12 los sacó de una circunferencia muy cercana. Y en este momento dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Y esto es importante. Esta palabra de hemos hallado es algo que debe representarse en la vida del creyente. Y fíjese como a pesar de esta palabra de hemos hallado, quizás algunos no han tenido un verdadero, un encuentro correcto, un verdadero encuentro. Y entonces podemos ver que la alegría que tuvo Felipe al ser llamado por Jesús y simplemente le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe le siguió. Y esa alegría que tuvo le dio como consecuencia ir a buscar y encontrar a Natanael, que en los evangelios sinópticos, que son como una misma visión, que es Mateo, Marcos y Lucas, es denominado Natanael como Bartolomé. Esto de sinópticos tiene que ver con una palabra que significa sin, que es juntos, y óptico, que es visión. Entonces usted podrá ver que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son muy describibles como en los mismos puntos, como que casi son de la misma forma. Por eso la visión que se tiene en esos tres es la misma. Sin embargo, el evangelio de Juan, cuando usted lo lee, empieza a darse cuenta que tiene otro énfasis, que es escrito diferente. Y entonces este Natanael, los evangelios sinópticos le marcan como Bartolomé, que tiene que decir Bartolomé, que tiene como resultado hijo de Ptolomeo o Toloi. Y entonces realmente ese es. Entonces Juan describe en su evangelio los acontecimientos de una manera diferente. Y no lo hace de una manera diferente porque quiera hacer especial, sino tiene un propósito firme en todo el evangelio. Cuando usted empieza a conocer de la Biblia y empieza a mirar y tener la intención de leer la Escritura, la mayoría de los pastores o muchos líderes religiosos lo primero que le dicen es, léete el Evangelio de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? El Evangelio de Juan tiene un propósito muy firme cuando él lo escribe, y este propósito es la diferencia que le hace. Mire, vamos a casi al final del Evangelio de Juan para que usted vaya entendiendo un poco. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos 30 y 31. Y entonces ahí tiene un subtítulo que dice, el propósito, todo. Para mí es muy importante que usted vea el propósito de las cosas, porque ahí está la base de muchas situaciones. El propósito del libro, el propósito de haber escrito, el propósito. Y entonces dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Juan no pudo, por más que quiso describir, terminar de poner todo lo que vio, ¿no? Todo lo que percibió. Y entonces dice, pero estas se han escrito para, ¿cuál es el propósito? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ahí está el propósito. Por tanto, el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y usted puede ver todo el Evangelio que no tiene otro propósito que probar que Jesús es el Hijo de Dios, que probar que Jesús es el Mesías, que probar que Jesús es el Salvador, que probar que Jesús es el Redentor. Se va a cansar de leer Juan y lo repite y lo vuelve a decir, y la relación que él tiene con su Padre y el propósito del Padre en el Hijo, y entonces lo que él quiere, y se trabaja sobre todo este evangelio en probar precisamente que Jesucristo y que Jesús en ese momento humano es el Hijo de Dios. Pero intrínsecamente también tiene un propósito evangelístico, ¿no? No solamente es probar en este evangelio que Jesús es el Hijo de Dios,
que es el Redentor, que es el Mesías, que es el Salvador. ¿Qué propósito evangelístico tiene? Para que sabiendo, para que escuchándolo, creáis en Él y para que al creerlo tengas vida eterna. ¿En quién? En su nombre. ¿Puede verlo? Por eso muchos pastores a la gente que inicia le dicen, ¿cuál es el propósito del evangelio? Que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Todo aquel que creyese y fuese bautizado, ese será salvo. Entonces, ¿qué buscan? Que creas, que conozcas a Jesús, que conozcas su ministerio, que conozcas lo que Él vino a hacer y como consecuencia creas en Él. Entonces, lo que hace Jesús en esto, lo que hace, en Juan en estos 21 capítulos es acumular la evidencia lo más que pueda de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es el Salvador, y acumula evidencia tras evidencia tras evidencia, y entonces llega al capítulo 20 para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que ya al saber, después de que sepas, que hayas creído en esto, tengas vida eterna en su nombre. Entonces, después de toda esta acumulación de evidencias, desarrolla esa encarnación que vino a ser Jesús y entonces, como lo dice al principio, puedas ver que Jesús vino con un propósito. Y entonces, ese es el punto, hemos hallado, ese es lo que podemos visualizar. Pero déjenme verle cómo teniendo las bases, dije hace rato, y teniendo todo, a veces en esas bases te puedes meter y entonces no puedas hallar la importancia de lo que Jesús quiere hacer, de lo que Jesucristo, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Fíjense ustedes, ¿conocen a Juan el apóstol? Pero también hay un Juan el Bautista, ¿no? Y entonces en el versículo 29 y 30 de este mismo capítulo 1, ¿sí? Fíjese cómo dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo a quien estaba ahí, porque él estaba en el Jordán bautizando, llevándolos arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, cuando él está bautizando, cuando él está llevando a la gente al arrepentimiento, llega y entonces ve a Jesús y entonces delante de todos señala unas palabras perfectamente que se pueden describir a Jesús. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras, ¿no? Imagínense si Juan no conocía el propósito, la intención, el objetivo de que Jesús haya venido a la tierra. Este es, dijo, aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Puede entender estas palabras? ¿Quién nació primero? ¿Juan o Jesús? Pero Juan dice, este era antes que yo y primero que yo. ¿Puede entender esas palabras? Tiene visión de quién es Jesús, ¿no? No lo ve humanamente, no dice, ahí viene mi primo que nació 6 meses después y además yo fui en el vientre de mi madre a visitarlo, ¿no? No lo ve así, sino dice, he aquí el Cordero de Dios. Este es el de quien yo dije, y entonces este es antes que yo, porque es primero que yo. Y entonces esa revelación que está diciendo del Cordero de Dios tiene. Y fíjese el 35 y 36. El siguiente día otra vez, o sea, no es el mismo acontecimiento, es otro. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces podemos mirar que el Cordero de Dios tiene un propósito. ¿Cuál? ¿Entendió Juan?
y les hizo expresar cuál era el objetivo, el propósito de que el Cordero de Dios haya venido al mundo. Quitar el pecado, ¿no? Ese es el propósito. Y quitar el pecado del mundo. Entonces, ahí estaba Jesús y entonces estaba siendo señalado por Juan, un hombre que fue profeta, un hombre que fue obediente, un hombre que vivió en el desierto y que entendió perfectamente su ministerio y que le llevó hasta la muerte decirlo y seguirlo y manifestar su ministerio. Pero entonces, aquí yo tengo una pregunta que me ya salta la atención. Si Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados, ¿de quién? Del mundo completo, ¿no? De todo el mundo. Entonces, ¿por qué somos como elitistas? Solo los cristianos, ¿eh? Fíjese cómo dice Primera de Juan, la primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquí lo enfatiza completamente. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nosotros, sino también por los de todo el mundo. Si Jesús murió en la cruz y Él es la propiciación, que Él nos libra del pecado y vino a salvar al mundo con su muerte y su resurrección, ¿por qué no todos pueden salvarse? ¿Por qué no todos se van a salvar? No, chéquelo bien, yo ya lo leí muchas veces y dice que no solamente por nuestros pecados, sino por quién, por lo de todo el mundo, sí, por los de todo el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con aquellos que no, que están allá afuera, o muchos que están allá afuera? ¿Por qué no todos? Y eso es importante entenderlo. Mire, le voy a poner un ejemplo a lo mejor bobo, pero ya sabe que yo siempre hago ejemplos. Imagínense que el hombre más rico, bueno, de México, Slim o cualquiera de ellos, decide ayudar a todos aquellos que tienen cáncer. Y sacan un anuncio masivo en todo el país que todas aquellas personas que tienen cáncer pueden ir a la Fundación Telmex o pueden ir a la Fundación ahí con Slim, o por decir un nombre, y les van a dar una tarjetita bancaria y con esa pueden ir a los hospitales que quieran, no importa la calidad que sea de paga y todo, y les van a dar todos los medicamentos y les van a atender los mejores médicos. Y entonces, vengan por favor, digan su caso, traigan todos los documentos de su paciente y les vamos a dar gratis una tarjetita. Y con esa van a ir al ABC o van a ir al Dalinde o van a ir al Star Medical o al que se les ocurra y van a contratar al doctor que se les ocurra, que quieran ustedes, y van a llevar a su paciente. Y si tienen que comprar cientos de miles de medicinas y cientos de miles de pesos, usted nomás pone su tarjeta y pone su tip y eso le va a llegar allá a mi cuate Slim. No va a pagar nada. ¿Qué cree que sucedería? Hay una necesidad en esa enfermedad, ¿no? Y hay un hombre de buen corazón, un amigo ahí que tengo, que buen corazón. ¿Qué cree que sucedería? Piénselo. Mucha gente iría. ¿Andé? Muchos irían con él. ¿Todos? ¿Por qué? ¿No? ¿Tú crees eso? ¿Cómo crees? Te van a meter un chip
a tu enfermo, ahí cuando lo tenga, le van a meter un chip. Es más, te van a pedir que firmes y cuando firmes, te van a decir ahí en letras chiquitas, este paciente al morir entregará todos sus órganos a la Fundación Telmex. No, yo no voy, no vayas, estás loco, no vayas, ¿no? Y entonces empieza el criterio humano, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todos irían? ¿Qué pasaría con los que van? Se beneficiaría, ¿no? ¿Y qué pasaría con los que no van? Seguirán igual, ¿no? Y a lo mejor si no tienen recursos, su muerte sería más rápida. Pero ¿qué sucede? Porque Slim dijo que era para todos. Ese es el problema. Dijo bien la hermana, no todos lo creemos. Porque a veces nuestra cabeza no nos lo permite creer. Es más, el creyente, alguna vez yo puse un ejemplo de un buffet, ¿no? Y en ese buffet te daban un boletito y decías, vete, ahí en ese restaurante, 3 comidas para tu familia, completitas, el buffet. Y llegas con tu boleto, lo entregas, pásele, siéntese. Y entonces ves los platillos así como en Acapulco, por allá y por acá. Y dices, no, pero es que si es gratis, ¿qué tal si me cobran algo? No, yo mejor agarro poquito. Y yo nomás así, y no, ¿qué tal si a la mera hora me cobran? Y entonces muchos cristianos viven así, no viven la plenitud de lo que Dios te ha regalado. No, poquito, no, ¿qué tal? ¿No? Entonces, ese es el tema de la cabeza humana. Que empezamos a decir y a pensar y muchas cosas. Y entonces, ay, ¿tú crees que un cuate murió por nosotros? O sea, eso es como para la gente ignorante, ¿no? Y que te va a salvar. Y perdón, pero yo lo llegué a creer, ¿no? O sea, es que eso es de la religión, la verdad es que es para gente débil, ¿no? Y yo decía, no me cuesta trabajo pensarlo, porque yo tenía una estructura mental complicada. Tomás dice que quiere ver para creer, pero yo aunque veía, no creía, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo él habla de un cordero. Y entonces, este cordero vino a quitar el pecado del mundo, pero es importante que creas, es importante que creas. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿crees lo que dice su palabra o medio crees? Porque en esa base del creer tiene que ver tu comportamiento, tu enfrentamiento y tu actitud. Pero déjeme avanzar un poco, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí, los pecados del mundo. Y entonces vamos a seguir leyendo a este hombre Juan, el primo de Jesús, el que vino a anunciar y a preparar el camino, el que dijo que tendrían que arrepentirse porque ese arrepentimiento era necesario y entonces vino a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Versículo 31. Y yo no le conocía. Ah, caray, espérame. O sea, está bautizando Juan, ¿no? Y está tomando a los hombres que llegan y le está hablando generación de víboras y no sé cuánto y les empieza a decir que es necesario que se arrepientan y que vengan a bautizarse en un genuino arrepentimiento. Y entonces ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después dice, y yo no le conocía. ¿Ven? ¿Qué bases tenía Juan? Todas. Un hombre que entregó su vida a ese ministerio y él mismo dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, no le conocía, pero lo hacía. Y venía yo para que fuese manifestado ese Salvador, ese Mesías, ese Rey,
a Israel y por eso yo lo hacía. Pero perdón, aunque me vean feo, no lo conocía. Y entonces dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y tengo una pregunta importante. Si no le conocía, y si él lo estaba haciendo, y si él estaba cumpliendo, y si él pensaba claramente que había un propósito en lo que él estaba diciendo y haciendo, la pregunta es, ¿quién mandó a Juan a bautizar en un bautismo de arrepentimiento? ¿Quién? ¿Quién? A ver, dígamelo en qué pase de la Biblia dice. ¿Quién? ¿Quién? La Biblia no lo dice. Nunca encontrará que Dios mandó a Juan. Él dice, el que me envió. Y la verdad es que quiero llevarlo a Mateo capítulo 21, porque esa misma pregunta le hicieron a Jesús. Porque estos hombres que conocían la ley perfectamente quisieron tentarle, porque era una pregunta interesante. Y entonces el versículo 23 dice, la autoridad de Jesús. Y entonces tentándole, dijeron, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Más bien Jesús se las hizo a ellos. Eran los conocedores de la palabra, eran los que se sabían de memoria la ley, eran los que tenían un pleno conocimiento, porque eran los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Eso pregunta Jesús a los ancianos y a los principales sacerdotes. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Y entonces lo pone todavía más firme. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿No? Entonces, ¿quién le dijo a Juan que bautizara? Porque él estaba firmemente en su papel, correctamente, de que él tenía, y aquí pueden ver que muchos en el pueblo, mucha gente lo tenía como profeta, muy respetado. Y él bautizaba diciéndole a la gente que vinieran y se arrepintieran ¿de qué? De sus pecados. Y entonces los confrontaba con el pecado, y entonces cuando ellos lo hacían, él los bautizaba en agua. Nada, absolutamente nada que ver con el bautismo de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Sí entiende cuál es el bautismo en el que usted fue bautizado y entiende cuál es el bautismo de Juan? Diferentes, ¿sí o no? Correcto. Juan lo único que hacía era que ellos se arrepintieran. Pero cuando tú eres bautizado es un simbolismo de que tú bajas a las aguas y eres restaurado como Jesús fue a la muerte y él venció a la muerte. Y simbólicamente tú mueres y eres restaurado por el Señor
a esa vida que Él te ofrece. Solamente es simbólico. Y entonces puedo decirle, y no estoy queriendo quitar las bases, lo único que estoy diciendo es que a veces te enfocas tanto en ellas que Juan dice, pues sí, pero yo no le conocía. Un hombre que tenía un ministerio muy fuerte y que ahora se atreve con toda certeza y con toda firmeza a decir claramente, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio con toda firmeza, ahora sí, con toda firmeza. ¿Y de qué estamos hablando? Demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos hallado, dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. ¿No? A Jesús, el hijo de José. Espérenme. Hay una gran diferencia en estas palabras a estas palabras. El Hijo de Dios. Los términos dicen, hemos hallado, ¿a quién? A aquel que le escribió Moisés. Y también escribieron los profetas. Estos hombres, Natanael y Felipe, eran conocedores de la Biblia. Bueno, no de la Biblia, sino del Antiguo Testamento, de la Torá o de la ley. Y se lo voy a demostrar. Pero entonces, en este momento, ellos, él le dice a Natanael, hemos hallado. Pero nunca hace una revelación diciendo es el Hijo de Dios. Es el hijo de José de Nazaret. Felipe creyó inmediatamente. Natanael tuvo sus dudas. Y entonces regresando a Juan el Bautista, ahora él dice, yo le he visto. Ahora tengo certeza. Y no estoy diciendo que Juan de alguna manera tendría su ministerio erróneo. ¿Quién le dijo? Dice, el que me dijo. Cuando veas que se postra, entonces ese será. Y entonces, ¿quién le dijo? No lo puedo confirmar, porque el mismo Jesús, cuando hizo esa pregunta, dijo, yo tampoco les diré. Pero seguramente Juan era un hombre que tenía una relación, que estaba ahí siempre, que tenía esa revelación de saber. En el Antiguo Testamento, en el Levítico, Deuteronomio, usted encontrará que eran lavados para presentarse delante de Dios. Había un lavatorio. Y ese lavatorio fue creciendo y de alguna manera era considerado como déjalo inmundo para que estés acepto ante Dios. En algunos puntos del judaísmo encontré que muchos hombres que judaizaban tenían que ser lavados y tenían que ser como purificados para que vinieran. Creemos, todos los que han escrito ahí demás, dicen, creemos que fue una práctica que Juan adoptó para un simbolismo de arrepentimiento. ¿Es humano o es celestial el bautismo de Juan? Y aunque es humano porque es externo, pero es celestial porque lleva un sentido hacia el corazón del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay una transformación de vida. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, aunque te bautices y demás, y lo digas con tus palabras, no hay esencia. Por eso se cree que Juan adoptó esta forma para hacer externo. Por eso muchas iglesias cristianas lo que hacen y lo que ven es
una parte externa, porque delante de una congregación tú te bautizas y es un elemento simbólico, pero visible, de que tú tienes en tu corazón el arrepentimiento y has reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieres seguirle. Y entonces, como Felipe, bueno, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero no significa que ahí se queden los pecados, no significa que sales y ya nunca más vuelves a pecar, y creo que ya me estoy metiendo ahí con la plática del bautismo, pero todavía no empieza. Entonces, prácticamente lo que yo quiero denotar aquí es cómo Juan, en ese sentido, con todos los elementos, se atrevió a decir: no le conozco. Y no conocía a Jesús y no conocía al Espíritu Santo de Dios. Porque las dos veces lo vuelve a decir cuando he ahí el Cordero de Dios, y cuando habla de esta parte en donde vi que diciendo: vi al Espíritu que descendía. Pero ahora da testimonio con un testimonio firme, porque no solo son conceptos, sino es algo que él ha vivido. Y entonces podemos mirar que esta situación es la que debes despertar al creyente. No solamente enfatizarte en lo que tú dices, en lo que crees, en lo que vas enseñando, sino esa relación con el Espíritu de Dios, esa vivencia diario en una relación con Dios, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu de Dios, con la revelación de su palabra, con la presencia de Dios, es la que debe ser que tú camines como un hijo de Dios. Porque miren, aquí está el ejemplo básicamente en el cual yo me enfocaría. Punto número 2 dice: un verdadero israelita, ¿no? Y entonces dijo, cuando fueron con Natanael y le dijeron que hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Claro que mi buen amigo Natanael, conocedor de la Escritura, dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret? A ver, espérame. ¿De dónde nacería el Redentor, el Salvador del mundo, según las profecías? ¿De Nazaret? No. ¿De dónde? ¿De Belén? Claro que si tú sabes y alguien te dice: aquí está el Salvador, contradice la profecía, y tú dices: espérate, ¿de Nazaret? No, no y no. Y Felipe así como que, ¿qué le contesto? Porque él perfectamente, me refiero a Natanael, sabía que el Salvador vendría de Belén, ahí nacería. Quizás le faltó decir a Felipe: hemos visto a Jesús que nació en Belén y vivió en Nazaret, ¿no? Ah, nació en Belén, y entonces a lo mejor le hubiera caído el 20. Pero la estructura que él tiene, los fundamentos que él tiene, le llevan a decir: ven, sigámoslo. Sí, como no, Felipe. No, espérate. Felipe lo siguió inmediato, pero Natanael no. Natanael dijo: momento, ¿de Nazaret? De Nazaret no, no puede ser. Y entonces, como cuando no sabes qué decir, pues mejor le dices: ven y ve, ¿no? Es el argumento que usó Felipe, muy bueno, ¿no? Pues, no sé, pero tú ve a la iglesia y ahí alguien te dirá tus dudas. Ahí hablas con algún buen maestro como Andrés Hernández, que te pueda decir que no, o no sé, por ahí con alguien que sepa, como mi hermano, no sé, alguien que sepa de la Biblia, ¿no? Yo no, pero ven y ve, ve y ve. Y entonces eso es lo que hace. Y entonces dice la Escritura que Felipe le dijo: ven y ve, porque él había creído, porque él no le estorbó todo lo que conocía, porque él vio a Jesús. Y también tiene que ver un impacto cuando tú puedes tener todos los argumentos del mundo, y yo fui uno de ellos, todos así, completitos,
y dices, yo, y cuando tienes un encuentro con el Señor, se te acaban. No hay uno solo, se te acaban. Claro que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claro que la presencia de Dios tiene una profundidad. Claro que cuando el Espíritu de Dios te toca, claro que cuando tú puedes desarrollar y ver que el Espíritu de Dios te está hablando, todo argumento se cae. Por muy bueno que sea, porque este era un argumento bueno. A ver, ¿cómo que de Nazaret, no? Y entonces fue y le dijo, ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, o sea, todavía ni llegaba, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Fíjense quién lo dijo, ¿no? Jesús. Un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Interesantes palabras, porque creo que muchos sabemos que un verdadero israelita tiene que ver con toda la investidura que tienen los judíos. Y entonces, cuando le dice, he aquí un verdadero israelita, los verdaderos judíos, los judíos en ese entonces esperaban a un rey libertador, a alguien que los viniera a sacar de la situación que tenían. Ellos esperaban al Mesías, pero a pesar de que tenían toda la ley y los profetas y que habían leído, ellos no esperaban a un redentor de sus almas. Ellos esperaban al rey de Israel, alguien que viniera a sacarlos de la situación que tenían. Muy humano, ¿no? Muy creíble de muchos. A mí me hicieron una pregunta esta semana. ¿Cuál es la razón principal por que la gente se acepte a la iglesia evangélica? Un hombre que está estudiando filosofía y letras o que tiene un doctorado me pidió tener una plática conmigo, un joven. Terminó diciendo que a lo mejor viene a la iglesia. Pero cuando me preguntó cuál es la razón, la necesidad, ¿no? No quiero que alce su mano, pero la mayoría de nosotros estamos aquí porque en un momento tuvimos una necesidad, ¿sí o no? ¿O acaso nos dijeron, Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él puede perdonar tus pecados? Y entonces yo dije, voy rápido corriendo a la iglesia. No, no, jamás convence. ¿Sabes por qué? Por las necesidades. Pero el error más grande que tiene la iglesia es que le digamos que sus necesidades serán reparadas o arregladas en la iglesia. No. Y entonces, ¿para qué van? Dijo. Le dije, porque a través de esas bases desarrollas una vida espiritual. Y aún con esas situaciones, Dios puede mostrarte una vida plena. ¿No? Y entonces, prácticamente, estos israelitas no esperaban a un redentor, no esperaban un Mesías, a alguien que transformara su corazón, ¿sí? Como que en la parte de esta religión judía, judaizante, pues de alguna manera ellos tenían la visión de que alguien vendría a rescatarles. Y entonces estas palabras de este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no sé. Y entonces yo le diría, si son conocedores de la Biblia y si tienen conocimiento del Antiguo Testamento, pues simplemente vamos a ver quién sería el Redentor. Isaías 53. Si yo me voy a ese tiempo y si yo soy un conocedor de la Biblia, perdón otra vez, de la ley, y digo, estoy esperando al Mesías, aquí lo dice claramente. Fíjese lo que dice del Redentor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estoy leyendo una profecía con muchos años antes de que el Mesías llegase. Isaías, profeta, lo profetizó en Jeremías, en Isaías. Ahora, dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni engañó, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el hombre que iba a nacer en Belén. Este es el hombre que iba a salvar a Israel, no un rey, no la grandeza de un hombre con poder de ejército, con poder de muchas cosas que iba a salvar. Esto fue profetizado, y entonces, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, fueron las palabras de Jesús. Porque este hombre conocía de la palabra, sabía a Natanael, leía a Natanael, ¿no? Lo podemos ver aquí de alguna manera. ¿De dónde me conoces?, le dijo. Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. No lo dice la Escritura. Sin embargo, usted puede ver en esos tiempos, la gente buscaba lugares, árboles, y ahí se podía meditar. Lejos de la presencia de Jesús, Natanael estaba estudiando la Biblia, otra vez soy necio, la ley, y entonces estudiando la ley, Jesús le dijo, yo te vi, y esto le asombró. Él lo está llamando un verdadero israelita. Realmente los verdaderos israelitas deberían ser aquellos que supieran que el Mesías tendría estas características, no aquellos que supieran que iba a venir en majestad como rey, a salvarles de una situación política, económica, más bien a salvarlos de una situación del corazón. Pero entonces, un verdadero israelita, según los judaizantes, eran aquellos que practicaban la ley y que realmente cumplían con la ley y que realmente estaban de acuerdo en que lo que esperaban era un rey. Para Jesús, un verdadero israelita es aquel que en esos términos esperaría que el Mesías viniera. Por eso Natanael dijo, no, Señor, no puede nacer, no puede venir. Y entonces, dígame qué argumentos le dio Jesús para que él creyera. Le explicó que no,
que él no había nacido en Nazaret, sino había nacido en Belén. Solamente le dijo, ¿de dónde me conoces? Y le dijo, yo te vi, yo sabía qué estabas pensando, yo sabía qué querías. Yo no sé qué oraron ayer ustedes en la tarde, noche. Yo no sé qué oraron en su devocional. Ni idea tengo. Pero imagínense a un hombre que le dijo, yo te vi y sé qué hay en tu corazón. Jesús lo puede hacer. Dios te puede decir, porque Él es omnisciente. Y esa característica le llevó a decir estas palabras. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, el gran maestro. O sea, entendía Natanael con quién estaba. Se dio cuenta, tú eres el hijo de José de Nazaret. No dijo eso. Tú eres aquel de quien habló Moisés. Tampoco dijo eso. Tú eres el que dijeron los profetas que vendía. ¿Qué dijo? Tú eres el hijo de Dios. ¿Ven la diferencia? Aunque finalmente le dijo, tú eres el rey de Israel. ¿No? Porque esperaban un rey. Le dio ese calificativo. Si tú eres el rey que estamos esperando. Aunque las características humanas de un rey difieren, para mí tú eres ese rey, porque tú te has revelado a mi vida. Entonces, esto es lo que vale, esta es la espiritualidad, este es el punto del creyente, esta es la vida del creyente. Y dije alguna vez, no es que dejes el cerebro afuera y entres sin él, es que puedes pensar, pero Dios alimenta tu espíritu. Dios alimenta tu corazón y puedes razonarlo y puedes ver y te puedes dar cuenta después de que sí, las profecías se cumplieron, de que sí, realmente Juan tenía una perspectiva correcta de la vida espiritual y estaba ahí, pero tuvo que ir siguiendo revelándosele Dios como a cada uno de nosotros. ¿Quién ha llegado a la plenitud espiritual? Nadie. ¿Cuántos fallamos? ¿Cuántos tenemos situaciones? Todos. Pero esa relación, ese vivir, esa vida espiritual es la que ve. Y entonces las palabras finales dice, respondiendo Jesús y le dijo, porque te digo, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Por eso crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo. Y esas palabritas de cierto os digo, las escriben 20 veces Jesús. Firmemente, totalmente, plenamente, seguramente te digo esto. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Entiende lo que lee? De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mateo 3, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y vamos a ver el mismo pasaje de esta parte de Juan el Bautista, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, ¿está de acuerdo? El propósito y la esencia del bautismo de Juan era el arrepentimiento por el pecado. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Está de acuerdo? No, Jesús, no tienes que venir, no eres tú, al revés, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Que cumplamos toda justicia. ¿Usted es justo? ¿Cuántos justos hay aquí en esta tarde? 1, 2, 3.
¿De verdad? ¿Sabe por qué Jesús fue bautizado? Por sus pecados, no por los de él, por sus pecados. Porque Él nos justificó, Él se puso en nuestro lugar. Nosotros tendríamos que haber ido a ese lugar, pero Él se puso en nuestro lugar y nos hizo justos, y no por sus méritos. Entonces, hoy puede decir con todas sus manos alzadas, soy justo. Claro que es justo. Si usted ha creído en Jesucristo y Él ha sido quien ha tomado la cruz por usted y ha pagado el precio, por favor no sea como aquellos que nomás unos que otros taquitos no me vayan a cobrar. Esto es para todos, es gratis. Él lo dio y repito lo que dijo la hermana, solamente hay que creerlo. Pero ve cómo a veces nos cuesta trabajo. No, ¿soy o no? Claro que es justo, claro que es santo, claro que lo es, y no por los méritos suyos. Y entonces dice este pasaje, ¿sí? Entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús vino a la tierra y el propósito de haber vencido en la cruz es que los cielos fueran abiertos y el reino de los cielos se acerque a la tierra, y ahora tenemos un sumo sacerdote, ahora tenemos un abogado, ahora tenemos a Jesucristo el justo, que Él es el que hace la labor, Él es el que hace la obra en nosotros. Veremos a los ángeles del Dios bajando y subiendo, porque ellos operan con el Señor. Y usted puede ver como Jacob esa escalera en donde no quisiera meterme más. En el Génesis le dicen, y vi una escalera y en esa escalera pude ver ángeles que subían y bajando. Y entonces fue cuando Dios le dijo, y haré de ti una gran nación. Y le dijo, y en ti bendeciré ¿a quién? A las familias de la tierra. Ese cielo fue abierto para que usted fuera bendecido y para que usted pueda tener una relación con Dios, y no solamente fuera lectura. Esta palabra es viva y toma vida en nosotros. Así que más allá de la letra es lo que usted puede vivir en ella. Por eso digo, perdón Juan, perdón Natanael, de la religiosidad a la espiritualidad. ¿Sí o no? ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo? Porque en esa búsqueda de lo mejor, en esa búsqueda de la devoción, en esa búsqueda, tenga cuidado de no caer en ese tema de la religiosidad. Termino con dos pasajes bíblicos para que no solamente se quede usted con ello, sino pueda entender el propósito por el cual Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es el Mesías y Jesucristo vino a la tierra. Y si usted tiene dudas, lea y relea el Evangelio de Juan y le va a sentar en los propósitos celestiales por cual Jesucristo vino a la tierra. Capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, capítulo 18 al 21, y como dicen los grandes predicadores, ya estoy concluyendo, pero y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso hizo, nos reconcilió consigo mismo con Cristo, y no solamente nos reconcilió, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Ahora usted puede reconciliar a otros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esta palabra de reconciliación, esta palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, por favor,
por favor, reconcíliate con Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Ese es el tema, reconciliaos con Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 23. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 23. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Los cielos fueron abiertos. Todo fue creado en el cielo, pero con un propósito terrenal, ¿sí? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Lo ve? Usted es santo porque es presentado por Dios santo y justo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, creyendo y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿No? Entonces, de la religiosidad a la espiritualidad. ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo? ¿Cómo realmente estamos viviendo? Podríamos tener bases, sí, están muy bien, perfecto esas bases, pero tenga cuidado que no se le haga religión. La relación, la apertura del Señor a su Espíritu Santo, la revelación de Dios conforme a su palabra, las vivencias diarias. ¿Quién podría decirle a Juan que no estaba delante del Cordero cuando dice, lo vi y doy testimonio de Él? Y siempre he dicho, si algo hace que tu fe se cimente, es la esperanza, la experiencia que tengas con Él. Pero para experimentar a Dios, pues no va a ser así como todo bien. Hay cosas que Dios pone en nuestra vida para que experimentamos que Él es proveedor, para que experimentamos que Él es nuestro Dios y para que experimentamos que podemos tener una relación y un desarrollo y crecimiento espiritual en la vida del creyente. Oremos a Dios. Padre, gracias Señor porque tú lo has hecho todo. Quizás nuestra mente a veces nos impulsa a pensar cosas terrenales y cosas, Señor, que nos limitan. Y entonces, aún con tu propia palabra, podemos decir, no, esto no, por esto y aquello y no. Permite, Señor, que podamos abrir nuestro corazón una y otra vez para que tu Espíritu sea quien nos ministre, para que tu Espíritu sea quien nos avive, para que tu Espíritu sea quien revele, Señor, realmente tu voluntad. Muéstranos, mi Dios, muéstranos realmente la forma en que estamos llevando tu vida, la vida que tú nos has dado, Señor. No queremos ser religiosos. Eso no vale, eso no cuenta, Señor. Eso no nos permite crecer. Ayúdanos, Señor, a desarrollar verdaderamente una vida espiritual, una vida con gozo, una vida delante de ti. No me importa, Señor, que hay alrededor de mucha gente que podría criticarlo. Más bien, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú permaneces en nosotros.
Yo sé, Señor, que tú has dado tu vida para que nosotros crezcamos y desarrollemos una vida espiritual. Quizás, Señor, algunos son como Felipe y corren de inmediato y creen, Señor, pero quizás algunos como Natanael o Bartolomé nosotros seamos. Ayuda, Señor, que nuestra mente no domine, Señor, las cosas espirituales que tú quieres poner en nosotros. Gracias en esta tarde por tu palabra, por tu presencia y por tu amor. A través de Jesucristo te pido que tú sigas edificando la iglesia en este lugar, la buena semilla, y bendice, Señor, a aquellos que en esta hora no pudieron estar aquí. A través de Jesucristo, que nos ha salvado, oramos en esta tarde. Amén. Pues que Dios le bendiga, salude a su hermano y dígale: tú eres santo, tú eres justo por Dios.